hablar acerca de lo que es un corazón agradecido. La importancia o la razón por la cual debemos tener un corazón agradecido. Cuando escuchamos la palabra ser agradecido, creo que de inmediato, hermanos, pensamos en todo lo bueno que hemos recibido, ¿verdad? Cuando dice ser agradecido, inmediatamente nuestra mente como que se va directamente a pensar en todo aquello bueno que hemos recibido. Pero también quizás habrá momentos allí donde podamos encontrar alguna razón para no ser agradecidos. Y a veces eso nos limita a que seamos agradecidos todo el tiempo. Porque siempre pensamos en una sola área, el pensar que el agradecimiento tiene que ver solamente cuando recibimos beneficio o cosas buenas. Pero cuando nosotros hemos conocido de la palabra de Dios y reconocemos las bendiciones que tenemos de parte de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, podemos, hermanos, ser agradecidos en todo tiempo. Hoy siempre voy a dejar ese espacio hasta que su mente, como dice el GPS, rerouted, para que podamos ubicarnos. Pero en realidad, hermano, cuando uno lee la palabra de Dios y llegas a un reconocimiento de eso, entonces te vas a llegar a la conclusión que podemos ser agradecidos en todo tiempo. Porque estas bendiciones superan en gran manera, con crece, todas las dificultades que nosotros podamos enfrentar a la vida. Si hacemos una comparación con las bendiciones de Dios, siempre van a estar por encima de cualquier adversidad y va a haber una razón para poder vivir agradecido. Sin duda que el rey David reconocía las bendiciones de Dios recibidas y por esa razón, hermano, él se dio cuenta que eran suficientes para ser agradecidos con Dios, a pesar de que todas las adversidades, nosotros conocemos la historia y la vida del rey David, que no fue fácil, pero él siempre tuvo este agradecimiento y por eso en el Salmo 100, vaya conmigo ahí al Salmo 100 y vamos a leerlo todo despacito. Y pensemos, hermano, al momento de estarlo leyendo, pensemos no en lo que tú tienes, en lo que Dios te ha dado, lo bueno que tienes, sino piensa en las bendiciones que solamente vienen de Dios y que nadie más te la puede dar. Y pongámonos en los zapatos del rey David por un momento cuando él estaba expresando lo que era el Salmo 100. Dice así el Salmo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Le despertó un deseo o encontró una razón para agradecerle a Dios hoy? Porque a lo mejor, hermano, yo sé que como yo, usted no ha obtenido quizás lo que quería o lo que quiere. Y a veces nos enfocamos tanto en eso que uno dice, pues si tuviera esto, yo entrara saltando como el rey David ahí por sus atrios con alabanza. Pero a lo mejor está pensando en algo, hermano, que no lo necesita, porque aquellos que quizás andamos en un carro que está bueno, pero queremos uno nuevo, está diciendo hasta cuando lo tenga el nuevo,
Pero cuando uno mira para atrás y te das cuenta, hermano, que hay otro que está en su casa que no le arrancó el carro, pero el tuyo corre y te trajo hasta la iglesia. Y aquel está ya pensando, siquiera tuviera como el que va corriendo allí. Y si hacemos una cadenita ahí, nos vamos a ir dando cuenta, hermano, que hay otro que no lo tiene ni parqueado ni arruinado en su casa, sino que no tiene. Y tiene que andar en paz. Y ese está diciendo, ay, siquiera, aunque sea así, yo lo arreglo, yo lo arreglo. Y hay algo otro que no tiene la oportunidad ni siquiera de poderse subir a un bus, porque a lo mejor está inválido o anda en una silla de ruedas. Pero a lo mejor hay otro que está tendido en una cama y de estar diciendo, aunque sea en una silla de ruedas, pero quiero estar alentado. Al hacer la cadenita, hermano, y poder ver nosotros dónde tú estás, te vas a dar cuenta que hay motivo suficiente para decirle gracias, Señor. Y poder decir como el rey David, entrar por sus puertas con alegría. Yo no sé si usted entró triste ahora, pero espero que cambie esa actitud mientras vamos desarrollando y poder decir, hoy voy a salir con acción de gracias. Porque al comparar las bendiciones de Dios, hermano, nos damos cuenta que las razones quizás por las cuales nos estamos enfocando para agradecer no son las correctas, pero la Biblia nos enseña, además de el rey David, usted puede decir, hermano, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Yo hubiera querido estar allí cuando el Mar Rojo se abrió, cuando la columna de fuego acompañaba al pueblo de Israel, cuando una nube los cubría. Ay, hermano, los de allá querían estar donde nosotros estamos, porque ellos querían ver la presencia misma de Dios en tu vida. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones que vino y nos selló y nos dio la presencia de Dios, hermano. Si tú no la has disfrutado y no la entiendes, pero tú tienes esa bendición y yo también. Pero más en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, hermanos, escribiéndole a Tesalonicenses, él da esta exhortación también. Por aquellos que están pensando, pues en el Antiguo Testamento. No, hay en el Nuevo Testamento. Y mire, dice, y él es más exigente. Y dice, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Estamos dispuestos a atender esta exhortación? Dad gracias en todo. Yo siempre hago esta explicación porque algunos dicen, hermano, no puede ser que puedo estar dando gracias por el mal, que no dice en. Y eso tiene que ver mucho, no dice por, dice en. Y eso hace una diferencia cuando dice la palabra, dad gracias a Dios en todo. O sea, es decir, en medio de la adversidad puedo dar gracias a Dios en eso que estoy. Pero no estoy dando gracias por lo que me está pasando, sino que en la situación que estoy pasando, en la situación puedo recordarme las bendiciones que tengo de parte de Dios y puedo darle gracias. No por lo que estoy pasando, sino que en medio de eso cuento con un Dios todopoderoso que va a tender la mano, que cuando yo no puedo, Él puede, hermano. Y me saca de la situación. Por eso es que el apóstol dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entendiendo esta verdad, podemos entonces decir que no solamente es fácil decir cuando nos va bien, sino también cuando no nos está yendo muy bien. Porque no es que estamos dando por, sino en. Y a lo mejor muchos de nosotros ahora tenemos situaciones en las cuales necesitamos reconocer las bendiciones de Dios para poder elevar una acción de gracia. Porque no por lo que estoy pasando, sino en lo que estoy pasando tengo la bendición de contar con el Dios Todopoderoso, que el abrigo del Altísimo me está cubriendo las bendiciones de Él todavía.
Y eso, hermano, es interesante que el apóstol Pablo es el que escribe esto. Y el apóstol Pablo, al inicio de la iglesia, él, hermano, sufrió tremenda y severas persecuciones por causa de la lealtad al evangelio, por proclamar las buenas nuevas. Él sufrió tantas penalidades, y a lo mejor nosotros podemos decir, ¿cómo es que puede dar gracias o pedir que seamos agradecidos cuando él está pasando por tantas dificultades? Era porque él reconocía, hermano, que lo que había recibido no se comparaba con todos los padecimientos que estaba sufriendo. Y todas esas bendiciones superaban de alguna manera todo el mal que él estaba padeciendo. Y las bendiciones que el apóstol Pablo valoraba como con muy alto aprecio, que podía haber agradecimiento a él, siguen siendo las mismas para nosotros ahora en día, y que pueden superar también toda adversidad, y puede haber suficiente razón para ser agradecido. Yo quiero hablarles de algunas razones, aunque hay muchas, pero quiero irles hablando. Primera razón es que el Padre Celestial nos amó con amor eterno e incondicional. ¿Sabía eso usted? Él le ama con amor eterno e incondicional. Es decir, para Dios, hermano, para amarte, Él no pone una condición. Quizás nosotros a veces lo percibimos de esa manera y pensamos que Dios nos va a amar por lo que nosotros hacemos o por nuestra actitud, pero Dios nos ama porque Él es amor. Y nos ama de una manera incondicional. El profeta Jeremías había entendido esto, y él escribe en su libro, en el capítulo 31, verso 3, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. Es decir, la misericordia del Señor, por amor a nosotros, es que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y la misericordia, como lo he hablado otras veces y lo he explicado, es el don recibido de parte de Dios, que no lo merecemos. Mas sin embargo, Dios siempre lo muestra, y ese amor está allí para todo, hermano. Aún para aquel que no lo recibe, para que no lo entiende y para el que nunca lo agradece. Pero ese amor de Dios nosotros debemos valorarlo, porque por el amor que Él ha manifestado y es eterno, es decir, nunca se acaba, nunca se va a cansar, Él siempre nos va a amar. Y la manera que nosotros podamos experimentar ese amor es cuando nosotros le prestamos atención y recibimos, nos dejamos amar. A veces uno se encuentra con personas que no les gusta ser amada. Rechazan el afecto de las demás personas. Yo no sé si usted se ha encontrado con alguien que de repente usted quiere ser más cercano y tener un poquito más de no sé cómo le puedo llamar a la palabra o a la acción que quieres acercarte. Y hay veces personas no les gusta ni que le eche el brazo, y se sienten que te van a deber algo si le das un abrazo, porque han sido enseñadas así o han sido acostumbradas de que, sí, a ver qué quiere. Yo sé que algunas esposas están diciendo, viste. Pero el amor de Dios, hermano, es incondicional. O sea, Dios te ama porque Él es amor. Eres parte y somos parte de la creación, y Él nos ha amado con amor eterno. Por eso el escritor de Romanos capítulo 5 verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Él no le importó cuál era mi condición. Él lo que vino a hacer es
darnos aquello que nosotros no podíamos conseguir con ningún esfuerzo, con ningún recurso, que era la salvación de nuestra alma. Quitar la barrera del pecado, y por amor su Hijo vino a morir a la cruz del Calvario. Cuando hemos entendido por la palabra, esta es una razón de peso, hermano, que no importa dónde nosotros estemos, en qué condición o en qué circunstancia adversa, cuando tú te acuerdas que eres redimido por la sangre del Cordero, que tienes una vida eterna, que tienes una esperanza de que cuando mueras pasas a la eternidad, va a haber razón para vivir agradecidos con el Señor. Entonces esta es una razón que debemos tomar en cuenta. Nosotros cada vez cuando haya algo difícil, ponla en comparación con las bendiciones recibidas del Señor. Y nos vamos a dar cuenta que siempre va a haber un motivo para poder ser agradecidos. Segundo, envió a su Hijo a morir como pago por nuestros pecados. Esa es algo que nadie podía hacer. Ofrecerse como sacrificio para pagar la deuda que nosotros teníamos por causa del pecado. Y así nosotros pudiéramos tener una vida eterna con Él. 2 Corintios capítulo 5 verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Comprender esto leyendo las Escrituras, que nosotros debemos entender el valor que tiene, hermano. Porque nadie puede pagar el precio de su salvación, aunque la religión enseña otra cosa, que a veces quiere que con el esfuerzo, el sacrificio, piensa que vas a agradar a Dios. Pero no hay nada, ni nadie que pueda sustituir o pagar ese precio de redención, sino solamente el Hijo de Dios. Por eso se hizo como uno de nosotros, fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre allí, y por ese sacrificio ahora nosotros tenemos entrada libremente al trono de la gracia. Cada vez que nosotros podemos recordar esta verdad, siempre va a haber un motivo de poder vivir agradecidos con Dios. Y una razón suficiente, hermano. Piense y reflexionemos cuánta gente ahora busca de Dios y quiere agradar a Dios, cuando Dios ha mostrado su amor y por gracia y fe en Él podemos tener la vida eterna. Solo eso es una razón suficiente para poder vivir agradecidos con el Señor. Número 3, Dios nos adopta a los creyentes como sus hijos, y esto es muy importante porque nosotros debemos realizar o entender la posición que el Señor nos da. Porque no es solamente formar parte de una congregación o como un club, o estoy afiliado y soy parte de, y pensar que los beneficios que tenemos es por estar nomás formando parte de un grupo de personas que nos unimos con un mismo sentir o en una misma congregación, sino entender la posición que Dios nos da. Y esto es en particular a ti, a mí, a todos que hemos aceptado al Señor, como lo habla el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12, un versículo que pues ustedes me han oído repetirlo mucho, pero yo lo repito, hermano, y lo sigo haciendo porque debemos llegar a conclusiones, y lo que dice la Biblia debemos entender que es una verdad que es para ti y para mí, y aceptarla como tal. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad. ¿De qué? De ser hijos de Dios, hermano. Imagínese esto, el que dio esa potestad, es decir, ese derecho, no es el pastor, no es los líderes, es Dios. Aquel que pagó el precio, Él es el que dice, nos dio potestad de ser hijos de Dios. Hay personas que a veces entran en pleito y dicen: yo no creo que tú eres hijo de Dios. Pero es que no me lo va a decir alguien, me lo va a decir el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo te da ese testimonio? Cuando le has aceptado, cuando le has recibido de corazón, hermano. Aquí no es que vas a pretender o
querer convencer a los hombres, sino la actitud que tomaste cuando lo recibiste, cuando le creíste a Él. Entonces eso es lo que Dios mira, y Dios mira el corazón. Dios no mira la apariencia, Dios no mira lo superficial. Nosotros solo alcanzamos a ver eso, pero Dios mira lo interior. Entonces cuando sucede esto, que le recibes y crees en Él, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y ese Espíritu va a dar testimonio que tú eres hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Es el Espíritu que lo hace sentir, hermano. Tú no te avergüenzas, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Tú puedes decir, gloria a Dios, cuando te dice tú eres hijo de Dios. Amén. Ahora, si lo estás pensando, tampoco te voy a culpar, porque tampoco puedes forzar algo que no lo siente. Tiene que haber una conversión. Y eso es personal. No por el hecho de estar en una iglesia cristiana, tú vas a decir, oh, soy un hijo de Dios. Tiene que haber el proceso de haberle recibido y haber creído en Él, para que entonces esa bendición esté. Por eso es para todo, porque Dios nos ha amado con amor eterno, porque ya Jesús pagó el precio de nuestra redención. Cuando tú le recibes, es dándole permiso a que el Espíritu Santo pueda venir a habitar en ti. Y esas son las buenas nuevas. De eso es lo que predicamos todos los domingos. Y no dejaremos de predicarlo hasta que todos lleguemos al arrepentimiento y a poder entender esta verdad. Porque entonces va a haber una actitud de agradecimiento. Porque aquellos que hemos experimentado ese nuevo nacimiento, hermano. Yo no sé cuál es su historia, pero yo recuerdo muy bien cuando sucedió ese momentito. Que vino algo cuando estaba el predicador hablando de la palabra del Señor. Y algo te toca en tu mente y en tu corazón. Yo no sentí cuando estaba al frente para que oraran por mí. Oraron. Y yo recibí al Señor allí. Cuando yo llegué a la casa, comenzó mi razonamiento a poder decir, ¿qué es lo que hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasé enfrente? Y yo no tenía que hacerlo si yo era bueno. Yo no tenía que hacerlo. ¿Qué van a decir los demás? Y todo ese argumento entraba por mi cabeza, pero llegó un joven el siguiente día a mi casa. Y lo primero que él me dijo, es la mejor decisión que tú hiciste, de buscar al Señor. Y el Señor te ha escogido para que sea su siervo, para que le sirva. Y a mí me pasaba como Gedeón, hermano. Yo volví a ver para atrás y pensaba que estaban hablando de otro. Pero cuando hay un rendimiento en ti, hermano, el Espíritu Santo viene y te cambia todo. Todo aquel orgullo, la arrogancia que había, Dios te hace reconocer que no eres nada sin Él. Después cuando yo leía la Biblia, leí Juan allí 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Y yo allá sentado orgulloso en la banca, siempre decía, hay que pasen los, ¿cómo les decían? Los impíos. Yo aquí estoy bien. Si Dios me quiere tocar, que me toque aquí. Pero siempre hay una voz, hermano, que nos habla. Porque Dios siempre está a la puerta. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y sanaré con él y él conmigo. Después de esa cena que tuve con el Señor, hermano, han venido circunstancias difíciles, pero siempre me acuerdo de esa experiencia, donde Dios te lleva a conocer cosas que ojo no vio, ni oído vio, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y he disfrutado la presencia de Dios en medio de adversidades, en medio de problemas. Siempre Dios ha levantado bandera y ha estado allí para hacerme sentir que soy un hijo de Él. Porque la cobertura de Dios está allí. Cuando tú piensas, oh, ¿cómo voy a hacer acá? Viene la salida. Viene la salida siempre de parte de Dios. Siempre, siempre. Porque Él te escogió, hermano. Porque Él te ama con amor eterno. Porque Él pagó un precio muy alto por tu redención, por mi redención. Y el Espíritu
nos ha sellado. ¿Sabe qué es eso? Cuando dice, y Él nos selló, capítulo 4, verso 30 de Efesios, dice que nos selló con su Espíritu, que es la garantía que no nos va a hacer falta nada para el día de la redención. Él ha puesto algo allí, no va a pasar nada, porque cuando tú eres débil, entonces la fortaleza del poderoso de Israel viene a tu vida y te fortalece y te enseña cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni han subido en corazón de hombre, porque Dios las tiene preparadas para ti. Yo no sé si tú las has disfrutado o las has ignorado o no quieres aprovechar lo que Dios ha dado para ti, pero tú tienes, hermano, la bendición del Todopoderoso. Por eso cuando cantamos el poderoso de Israel, hermano, yo le digo, yo no puedo cantar, pero a mí viene a memoria muchas cosas. Digo, no, pues que Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. No sé cuál dificultad tú tienes, pero Él es el poderoso de Israel. Él es el que vence, hermano, en medio de la dificultad, en medio de la tristeza, porque tú eres su hijo. Tú tienes el Espíritu Santo como garantía. Somos sello que tú eres de Dios. Cuando el diablo ande como león rugiente buscándote devorar, tú te tienes que recordar que tú perteneces a la tribu de Judá, que hay un león de la tribu, Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio de su Espíritu para que en los momentos difíciles tú puedas refugiarte en Él. Refugiarte, y Él levanta bandera por sus hijos. Él te reconoce donde quiera que tú estés, no importa en la oscuridad, por el valle de sombra que ande de muerte, el Señor está mirando y sus ojos están puestos en ti, porque le costaste la vida, hermano, de su hijo. Él pagó un precio, y si tú lo has recibido como Señor y Salvador, tú tienes el Espíritu en tu vida, y ese Espíritu es el que te fortalece. Ese Espíritu es en el que lo refugiamos. Ese Espíritu es el que me anima a poder decir gloria a Dios, aleluya, en momentos cuando quizás no tengo razón para poder dar gracias en un sentido de razonamiento, pero cuando me acuerdo lo sobrenatural, lo que yo no puedo hacer con mi esfuerzo ni con mis recursos, entonces digo gracias, Señor, por tus bendiciones, porque soy tu hijo, porque soy alguien redimido por la sangre del Cordero. Y Él no solamente, hermano, como dije, nos dio la potestad de ser hijos de Él. Y hijos no como sin privilegio, sino con todos los privilegios. Dice la palabra de Dios que somos coherederos con Cristo. Y esa palabra coheredero quiere decir que tienes la misma con el Hijo de Dios. No sé si usted entiende, pero Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces Dios nos ve allá. Y nosotros tenemos ese privilegio y a veces no lo disfrutamos. Decimos, y andamos diciendo, ay, pobrecito yo. ¿Cuántos cristianos dicen pobrecito yo? ¿Cuánto lo ha dicho usted? Pobrecito yo. Ay de mí, dijo Isaías. Pero Dios lo lleva a una realidad, hermano, a poder entender estas verdades. Como coheredero de Cristo, tú tienes todas las bendiciones del Hijo. Tú puedes entrar confiadamente ante el trono de la gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. ¿De qué tienes necesidad que Dios no te la pueda suplir? Escuche, hablo de necesidad, no lo que usted quiere. Porque hay algunas cosas que nosotros queremos que no son necesidad, hermano. Son antojos. Pero Dios suple tu necesidad. Esa, tú llegas al trono de la gracia y la vas a encontrar, porque tú eres su hijo. Por eso es que Él dice entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Cuando tú entras allí, hermano, y te refugias, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo sin pecar, Jesucristo.
el Hijo de Dios. Él sabe cómo tú llegas allí. Él sabe. Y no le tenemos que explicar. Por eso es que Él se hizo como uno de nosotros, para saber en las condiciones. Pero tú tienes también el Espíritu Santo. Y ese Espíritu es las arras. Ahora, nosotros debemos entender que ese Espíritu no debe contristarse. Eso es lo que habla Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Tú y yo tenemos el sello de ser apartados para el Señor. Y esos son suficientes para nosotros. Y la lista podríamos seguir aquí toda la noche enumerando todas las bendiciones, más de 3,000 promesas para los hijos de Dios redactadas en la Biblia, para poder decir todas las bendiciones, hermanos. Pero nosotros, todo lo que prescribe la Biblia para sus hijos, tú los tienes que posesionar. Hay cosas en la palabra de Dios que nosotros son descriptivas, que están allí para que nosotros entendamos lo que pasó. Dios describe los acontecimientos que fueron para determinadas personas en el tiempo que les tocó vivir y que sirven nomás como para ejemplo. Eso es lo que le llamamos nosotros las descripciones y que no aplican ahora, pero hay cosas prescriptivas que son directamente, está prescrito para ti y para mí como hijos de Dios. El apóstol Pablo fue el que escribió casi 13 de las cartas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Y él, escribiendo a los Filipenses capítulo 4 verso 6, dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, pero con acción de gracia. En otras palabras, él le dice, nomás tienen que serlas presentadas. No te preocupes, no se las diseñes a Dios, ya Él lo sabe, hermano. Porque la misma palabra de Dios dice, antes que salga la palabra de tu boca, ya el Señor ya sabe. Pero nosotros tenemos el privilegio de poder entrar ante el trono de la gracia. Por eso es que Él dice, por nada estéis afanosos, no te afanes, si no sean conocidas delante de Dios. En otras palabras dice, confíale al Dios. Preséntaselas a Él, tráeselas ahí. Y Él se va a ocupar, hermano, de la manera de que te va a ser de beneficio para tu vida espiritual. Él va a responder a tu necesidad. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios ha prometido que no te dejará ni te desamparará. Uno de los versículos primeros que yo me memoricé fue este, hermano. Y siempre yo, cuando andaba como líder de jóvenes, yo siempre se lo repetía, porque a veces en los jóvenes hay muchas quejas, se quejan mucho de los papás. Mi papá no me entiende, mi mamá no sabe lo que yo quiero. Como él ya vivió su vida, no quiere que yo viva la mía. Y usted va a oír esa queja, no sé si todavía está esa misma queja en los jóvenes, pero esa era la queja. Y yo leía eso y le decía, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Hermano, si uno no aprende a estar contento, agradecido con Dios, vas a vivir una vida amargada todo el tiempo. Porque siempre vas a querer tener lo que no has alcanzado todavía. Pero cuando te detienes a ver las bendiciones, miras para atrás, como yo le digo, hay personas que tienen un buen lugar donde están habitando, una buena cama donde dormir. Y hay otros que están allá afuera que están aguantando frío, hermano. Tú no has visto las bendiciones que tiene y te estás quejando por gusto. Pero dice el escritor de Hebreos, dice el capítulo 3, verso 5, sean vuestras costumbres. Es decir, algo que tú lo haces frecuente, sin avaricia. No desees algo, hermano, que no lo vas a poder obtener. Sean vuestras costumbres contento con lo que tenéis ahora. Yo quiero que mire para su lado, si tiene algún familiar, dale un abrazo y dile, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque hay algo otros, hermanos, que lo desean. Desean tener un hogar, un compañerismo, y hasta que tú no miras esa ausencia del calor familiar, no valoras lo que tienes allí. Contento con lo que tenéis ahora. Dice, porque el Señor ha prometido que no te dejará ni te desamparará.
Él tiene cuidado de los suyos. Mateo 28:20 dice que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo sé que nosotros leemos eso en la Gran Comisión, pero a veces no le ponemos atención a lo que yo he prometido, hermano. Y el que lo prometió no es alguien que miente, no es alguien que nomás salió, es Dios mismo el que nos creó. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hermano. Aún en los difíciles, Dios está allí. Entonces, si Él está allí, ¿por qué te preocupa? Él va a atacarte. Ahora, debes andar bajo la voluntad de Dios, bajo el abrigo del Altísimo. Eso es lo que decía David, hermano, en el Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando Él dice, yo estaré con nosotros, ay, hermano, yo tengo tiempo de que no veo a Dios. O pregúntate si te ha salido del abrigo, porque Dios está tan cerca como el aire que respiramos. Pero pregúntate si tú le has dado la espalda a Dios. Dios a lo mejor está de tu lado. Él te quiere hablar o te está hablando a través de cada mensaje, de que tengas una relación con Él. Pero tú estás creyendo en tu propia prudencia. Por eso el escritor de Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchos, aún que se nombran cristianos, caminan bajo su prudencia, hermano. Ellos todo lo tienen controlado. No, yo me manejo aquí. Ay, Dios lo voy a dejar para cuando realmente no pueda. Dios no funciona así, hermano. O frío o caliente, pero no tibio. Hay que identificarte. Pues, entonces, la promesa de que Él está con nosotros, Él está aquí. Él está aquí. Porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio. ¿Cuántos creen que estamos reunidos en el nombre de Jesús? Levante su mano. No, habíamos más de 3, hombre. Aquí está el Señor. Y así abarca a aquellos que no creen, pues también aquí está el Señor. Y tú vas a recibir esa bendición porque tú le crees las promesas de Él. Está contigo, Él camina contigo porque es una promesa. Y dice la palabra que Él no es hombre ni hijo de hombre, Él no miente. Sus promesas siempre son sí y amén. Entonces estas son razones para que nosotros pudiéramos vivir siempre agradecidos. Cada vez que venga una cosa que no haya motivo y que te desanime a ser agradecido, entonces pensemos en ello. A veces es necesario detenernos e enumerar las bendiciones que hemos recibido, hermano. Hagamos memoria por un momento y piense en algo que este año en específico que Dios le ha dado a usted o a su familia, por la cual usted puede decir, estoy agradecido. Hablando de las bendiciones, quizás físicas, materiales, espirituales, y si hay alguna. Yendo a hacer memoria. ¿Habrá alguna? Y usted diga, sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús, por lo que recibí. De hecho, hermano, su misericordia. Dice que por su misericordia no hemos ido. Y todos aquí estamos disfrutando de una libertad. Y al ser memoria de eso, y si por alguna razón quizás haya sido difícil este año para tu vida, en tu familia, quizás en el trabajo, yo quiero que recuerdes estas 3 razones para que pueda cambiar tu actitud hacia Dios y poder decir, gracias, Señor. Sé que ha sido difícil, sé que estoy pasando por situaciones, pero Él no te va a dejar, hermano, ni te va a desamparar. Si tú eres su hijo, Él te va a sostener. Él te va a sostener.
Él te va a sostener, hermano. Sí, yo sé que tú no me estás creyendo a mí. Okay. No creas lo que yo digo, sino lo que Él dice. Porque Él no te dejará ni te desamparará. Porque tú eres su hijo. Tú tienes el sello del Espíritu Santo. Él te reconoce, hermano, donde estés. El Hijo de Dios tiene una identificación y es su espíritu. Allí donde estás, en tu situación difícil, su mirada está puesta en los suyos. Y Él es el que nos fortalece. Pero hoy es un buen día de que nosotros podamos agradecerle al Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie?